Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Nuestro grupo está conformado por Héctor Moreno, Ani Sierra, Eva Galeano, Glenda Lima y Erika Quiñones. Nuestro tema a exponer es Panamá, el istmo que cambió el mundo, cómo Panamá cambió el mundo y el gran intercambio biológico americano. Siguiente. Panamá, el istmo que cambió el mundo. Hace 20 millones de años, los océanos cubrían el área donde Panamá se encuentra hoy. Los científicos creen que la formación del istmo de Panamá es uno de los eventos geológicos importantes que ha ocurrido en la Tierra en los últimos 60 millones de años. La formación del istmo de Panamá también jugó un papel importante en la biodiversidad del planeta. Para los científicos, el proceso exacto por el cual surgió el istmo de Panamá sigue siendo en gran parte controvertido. En un estudio recién publicado en la revista Scientific Report, los científicos de la Universidad de Cardiff propusieron que el istmo no nació solo del proceso tectónico, sino que también podría haberse beneficiado en gran medida del crecimiento de los volcanes. El istmo de Panamá es un estrecho pedazo de tierra que se encuentra entre el Mar Caribe y los océanos y el Mar Caribe y el Océano Pacífico, y que une a América del Norte y del Sur. Se cree que se formó completamente hace aproximadamente unos 2.8 millones de años. Hasta ahora los investigadores han favorecido un modelo en el que el istmo de Panamá fue creado a través de la colisión de dos placas tectónicas, que es la placa sudamericana y la placa del Caribe, que empujaron los volcanes submarinos desde el fondo del mar y finalmente forzaron algunas áreas sobre el nivel del mar. Sin embargo, los nuevos datos geoquímicos y geocronológicos tomados del Canal de Panamá y las investigaciones del campo de los antiguos volcanes de esta área han proporcionado evidencia de que hubo actividad volcánica significativa durante una fase crítica de la aparición del istmo de Panamá hace unos 25 millones de años. Se cree que el crecimiento de los volcanes en el área del Canal Panamá fueron particularmente significativos para la formación del istmo, porque el canal se construyó en una zona poco profunda de Panamá que se cree que permaneció bajo el agua durante la mayor parte de la historia de la región. La formación del istmo de Panamá también jugó un papel importante en la biodiversidad de la Tierra, facilitando la migración de animales y plantas entre los continentes. Siguiente. ¿Cómo Panamá cambió el mundo? Bueno, aquí el Biomuseo es una obra arquitectónica ubicada justo en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, en la calzada de Amador. Es el único en su clase en Latinoamérica. El Biomuseo de Panamá, la primera obra en Latinoamérica. Dice que esto fue diseñado por el afamado arquitecto Frank Henry, en lo que constituye la primera incursión en Latinoamérica, en América Latina. El edificio fue construido específicamente para contar una historia, cómo el surgimiento del istmo de Panamá cambia la historia de nuestro planeta. Toda su estructura tiene un porqué, desde su forma hasta sus colores. El edificio se distingue por una variedad de colores en sus techos, como lo están viendo en la imagen, y en sus paredes, el verde, el azul, el amarillo, el rojo, el naranja, porque además de representar la vida de la variedad flora de fauna de Panamá, representa la diversidad cultural, sus techos imitan las formas en sus bosques de árboles altos. La siguiente. En este lugar se cuenta con exhibiciones permanentes y temporales. Cuenta con galerías que relatan el origen del istmo de Panamá y su enorme impacto en la diversidad del planeta. Las galerías fueron concebidas por el diseñador canadiense Bruce Mau. Siguiente. A continuación les voy a explicar lo que es las galerías, empezando con la Galería de la Biodiversidad. De este lugar se da la bienvenida al visitante del mundo de la ciencia natural y la explosión a la vida de explosión de vida de Panamá. La siguiente. La Galería
Panamarama. Aquí se cuenta que Panamá se vive rodeado de un sinfín de seres y comunidades también. Aquí es un lugar de espacio de proyección de 3 alturas y 10 pantallas que sumerge al visitante de una presentación audiovisual de las maravillas naturales de Panamá. La siguiente es la Galería del Puente Surge. Aquí se explica que las fuerzas del interior de la Tierra que formaron el istmo panameño se presentan entre esculturas tectónicas de 14 metros de altura. La siguiente es la Galería del Gran Intercambio y es una de las más importantes. Aquí se explica que cuando el istmo se cerró, se produjo un gran intercambio de especies entre Norte y Sudamérica. Al visitante lo recibe una estampida de esculturas de animales que se representan de las 72 especies, como le están viendo, que empezaron a cruzar de nuestro istmo casi 3 millones de años. La siguiente es la Galería Huella Humana. Es un espacio abierto aquí, parcialmente al aire libre. La siguiente, la Galería Océanos Divididos, se relata cuando Panamá emergió 2 océanos muy diferentes y se formaron, cambiando la vida en toda la Tierra. Y la última galería es la Tiburones Gigantes, Camellos y Diminutos. Aquí en esta exhibición se exploran los descubrimientos fósiles que nos permiten conocer las inmensas formaciones de los ecosistemas panameños. Y luego a continuación los dejo con mi compañera Glenn. Bueno, mi nombre es Glenn de Alemán. Yo les voy a hablar sobre el gran intercambio biológico americano. Vamos a conocer fósiles de animales increíbles que emprendieron un largo viaje, como ser muchos mamíferos y también otros animales que usaron nuestras tierras como un puente hacia un mundo por conquistar. América del Norte y América del Sur estuvieron separados por más de 200 millones de años. Sus plantas y animales evolucionaron separados y en ambos continentes vivían hasta que hoy ya no existen. Algunos eran muy grandes y se les conocía como la megafauna americana, como ser Manny, el famoso mamut de las películas de la era de hielo. También habían animales extraños y peligrosos. Pero entre 20 y 3 millones de años atrás, las placas en que está partida la corteza terrestre se movieron de tal manera que surgió un puente terrestre en ambos continentes. Este surgimiento permitió que los animales cruzaran en varias olas migratorias. Este gran evento en la historia de la Tierra se conoce como el Gran Intercambio Biológico Americano, conocido como Gavi en sus siglas en inglés. Los animales de Norteamérica tuvieron más éxito. Hoy la mitad de los mamíferos que habitan en Sudamérica provienen de ancestros norteños. Solamente 3 mamíferos originarios del sur viven actualmente en Norteamérica, que es el armadillo, el puercoespín y la zarigüeya. Otros solo llegaron a Centroamérica. Las eras geológicas, hace unos 4.600 millones de años entre el día de hoy y el origen de la Tierra. Llevó mucho tiempo para que apareciera la forma de vida, pero luego se diversificó de manera asombrosa en los últimos 500 millones de años. En la imagen se observa desde que empezó a formarse nuestro planeta hace 4.600 millones de años, como ser la aparición de bacterias, la formación del continente Rodinia, que se observa aquí, que es el más viejo. También los primeros dinosaurios, hasta que apareció el Homo sapiens. Aquí está lo que es la formación de los continentes, que pasó varias fases. En la fase número 1, hace 290 millones de años, que se formó un supercontinente llamado Pangea. En el número 2, hace 250 millones de años, que se dividió Pangea en 2, Laurasia y Gondwana. En la imagen número 3 se observa que hace 163 millones de años Gondwana empezó a separarse, formando África y Suramérica.
En la 4, hace 65 millones de años, al sur de Norteamérica se forma una gran península que incluía México, Guatemala, Belice, El Salvador y Nicaragua. Y actualmente, Norte y Suramérica se unieron, que es el que está en la figura número 5. Aquí nace Panamá, hace 20 millones de años. Panamá no existía. Norteamérica ya se había alejado mucho de Europa, así como Suramérica de África, y empezaban a acercarse entre sí. Hace 15 millones de años empezó el cambio, el choque de las inmensas placas rocosas que componen la corteza terrestre entre Norte y Suramérica. Y hace 15 millones de años, Suramérica chocó contra la cadena volcánica que constituía el este de Panamá. Entonces la colisión levantó el suelo oceánico por encima del nivel del mar. Los espacios entre las islas fueron rellenados por la erosión hasta que finalmente se completó el istmo de Panamá. Así fue como se creó Panamá. En la siguiente imagen, del lado derecho, hace 3 millones de años, este surgimiento separó un océano en dos, el Océano Pacífico y el Mar Caribe, y esto ocurrió e hizo que las temperaturas, nutrientes, cantidades de sal y otras cambiaran, afectando las especies marinas, como ser arrecifes de coral, los pastos marinos, y también afectó el clima y las corrientes marinas del mundo. Hace entre 8 y 9 millones de años se estableció un intercambio ilimitado entre animales de Norte y Suramérica a través de un archipiélago donde hoy es Centroamérica. Y luego del cierre del istmo se produjeron varias glaciaciones que hicieron el nivel del mar subiera y bajara en diversos periodos. Aquí se ve en la imagen que se transportaron por medio del istmo los animales de América del Norte, se pasaron a América del Sur, y de América del Sur se pasaron a América del Norte. Y aquí fue donde surgió el gran intercambio biótico americano. La megafauna. Hace 65 millones de años, por los efectos del impacto de un meteorito, produjo lo que se conoce como la quinta extinción masiva. Es decir, numerosas especies existentes se extinguieron a la vez. Fue cuando desaparecieron los dinosaurios. En la figura de los animales se observa que los representados en color gris vivieron en Panamá, pero se extinguieron antes de 10.000 años antes de Cristo. Los de color todavía sobreviven en Panamá, que son como 4. En la siguiente figura se observa un mapa que es de los fósiles de los que se han encontrado en Panamá. Es la fauna panameña de todos los animales que existieron. Y luego están los proboscideos o trompudos. Estos animales evolucionaron en África hace unos 50 millones de años. Se dispersaron por Eurasia, pasaron por Beringia, a América y luego a Sudamérica a través del puente de Panamá. Existieron cerca de 10 familias con 175 especies. En la actualidad solo sobrevivieron 2 especies en África y una en Asia. Los últimos en desaparecer fueron los mamut. Se parece, aquí tenemos el mamut y el mastodonte americano, que son parecidos pero no son iguales. Esta es la historia de los desaparecidos y va a continuar mi compañera Erika hablando sobre el tema. Buenas tardes, mi nombre es Eva Galeano. Yo voy a continuar con la presentación de la historia de los desaparecidos.
En primer lugar, los camélidos, la familia de los camélidos, entre ellos están los camellos. Los camellos se originaron en Norteamérica un poco después que los caballos, hace 45 millones de años. Los primeros medían apenas 30 centímetros, tenían 4 dedos y molares que indican que comían hojas tiernas. Hace de 30 a 20 millones de años se diversificaron en especies algo mayores, con el cuello más largo y solamente 2 dedos. Hace 3.5 millones de años, los camellos migraron a Eurasia y Suramérica, pero con patas más largas y molares que indican una alimentación basada en las hojas más duras de los pastos. Después tenemos los caballos, que aparecen en el registro fósil hace más de 50 millones de años, originarios también de Norteamérica, desde donde se diversifican y pasan hacia Eurasia hace unos 15 millones de años. Los primeros eran del tamaño de un perro y tenían 3 dedos y molares que indican que comían hojas tiernas, posiblemente de zonas boscosas. Hace 3.5 millones de años, cuando se da el cierre del istmo, que Panamá, se dan nuevas migraciones de caballos hacia Eurasia y también hacia Sudamérica. Ya estos eran más grandes, con patas más largas, un solo dedo y molares adaptados a comer pasto de las sabanas. Hace 10.000 años, al final de la era de hielo, estos équidos desaparecen de América. Solo sobrevivieron en Eurasia, donde evolucionó el caballo moderno, que fue domesticado hace unos 6.000 años, pero igual se reintrodujeron en América en el segundo viaje que Cristóbal Colón hizo a este continente, y ahí reintrodujo 15 caballos, dejando admirados a las personas que nunca los habían visto. Siguiente diapositiva. Aquí está en la época del Mioceno. En el Mioceno es la cuarta época de la era cenozoica, de 23 a 5 millones de años atrás. En el Mioceno se redujeron los bosques y aparecieron pastos y sabanas, y evolucionó una fauna de grandes mamíferos, la megafauna. En esta época nuestro planeta también era más frío y árido. En esta época, como se dice ahí, evolucionó la fauna, la megafauna, que eran los grandes mamíferos que pesaban más de 100 kilogramos. Habían pasado más de 200 millones de años desde que el Océano Atlántico comenzó a separar a América de Europa y a África. En este tiempo, Sudamérica era una gran isla con más de 70 millones de años de aislamiento. Este aislamiento permitió la evolución de especies. Entre los animales exclusivos del sur, de Sudamérica, está el grupo Xenarthra, que entre los Xenarthra están los armadillos, los hormigueros y también los perezosos. En Norteamérica proliferaron formas primitivas de rinocerontes y camellos. También los elefantes, con más de 150 especies, se han encontrado en el registro fósil, alcanzaron su apogeo en esta época del Mioceno. Pero actualmente solo hay 3 especies, pero ninguna de ellas habita en América. Siguiente. Esta es la historia de los animales desaparecidos que se extinguieron. En el primer cuadro tenemos la hiena, mamífero que vivió de hace 25 a 20 millones de años atrás. Su hábitat, las sabanas y las praderas. La hiena era un gran marsupial, vivió en Sudamérica a inicios y mediados del Mioceno. Actualmente, 3 de las especies habitan en África y la otra especie en el norte y este de África y en el Medio Oriente hasta la India. El animal del segundo cuadro, de la segunda imagen, era el lictoterno, también extinto. Mamífero, vivió de hace 7 millones a 10.000 años atrás. Su hábitat era el bosque tropical y riberas de ríos. El lictoterno vivió exclusivamente en Sudamérica y luego, hace unos 55 millones de años,
Algunas familias de esta orden llegaron a poblar a la Antártida. En el tercer cuadro tenemos al marsupial dientes de sable. Mamífero, habitaba en las praderas, vivió de hace 7 a 2 millones de años atrás. Esta especie también de la época del Mioceno, los restos de esta especie solo se han encontrado en América del Sur, o sea que solo en este lugar habitaba. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos en la primera imagen un falso conejo. Mamífero, habitaba en las sabanas y las praderas, vivió de hace 24 millones de años a 12.000 años atrás. El falso conejo también era originario exclusivamente de Sudamérica. El siguiente, roedor acuático. Roedor gigante, habitaba en los humedales, vivió de hace 4 o 2 millones de años. Este roedor también era exclusivo de Sudamérica. Pertenece a un grupo de roedores que evolucionaron en Sudamérica hace unos 20 millones atrás. Luego todos estos de Sudamérica emigraron por el gran intercambio biótico hacia Norteamérica. En el tercer cuadro tenemos el perezoso acuático. También de este perezoso se han encontrado fósiles en Sudamérica. Era un gran nadador y pertenece al grupo de los Xenarthra, como ya les había explicado. Entre los grupos en este grupo Xenarthra están los armadillos, los perezosos, y también eran originarios de Sudamérica y se han encontrado fósiles en Perú. Luego emigraron hacia el norte. Siguiente. El primer animal del cuadro es el Teratornis argentino, también extinto. Esta ave también vivía en las praderas de hace 20 millones de años atrás, también de Sudamérica. Era de la familia de las aves monstruos. También por intercambio, él emigró hacia, la familia de ellos emigraron hacia el norte. El siguiente, Glictodonte de cola de mazo. Es un mamífero, su hábitat eran los bosques y praderas. Vivió de hace 2.5 millones a 11.000 años atrás, también oriundo de Sudamérica, entre la familia de los Xenarthra, donde se dio el intercambio. Los descendientes de este animal permanecieron o migraron hacia Norteamérica. El siguiente, caballo forrajero, mamífero, habitaba en las sabanas, vivió de hace 25 a 20 millones de años atrás. Vivió entre el Mioceno temprano y el Mioceno medio. Sus restos fósiles se han encontrado en Asia y en Florida, Estados Unidos. Siguiente. Pre-Gavi, o en sus siglas en inglés, Gavi, que es el gran intercambio americano. De 9 a 3.3 años atrás, los primeros animales emigraron antes que el istmo se cerrara. Durante este periodo, Panamá y Costa Rica todavía estaban formadas por islas, por lo que algunos paleontólogos aseguran que estos grandes mamíferos terrestres pudieron cruzar grandes barreras marinas, ya sea nadando o flotando sobre vegetación. Los primeros animales que emigraron al norte fueron los Xenarthras. Del sur al norte emigraron los perezosos, el ave del terror, armadillos, dice que del tamaño de un carro, y los ancestros del capibara. En cuanto a migraciones del norte al sur, algunos estiman que los primeros en invadir Sudamérica fueron los de la familia Coatí. Todos estos migrantes tuvieron éxito en los nuevos ambientes, dando fin al nuevo proceso de evolucionando nuevas especies. Ahora los dejo con mi compañera. Bueno, buenas noches. Para continuar con la exposición, voy con el perezoso playero. Al inicio de cada diapositiva está el nombre científico, la clase, el hábitat y el tiempo en el cual vivió o si todavía existe. Fueron los primeros perezosos gigantes que evolucionaron en Norteamérica. Los fósiles se han descubierto desde Florida hasta Texas en Estados Unidos. Pertenecen al mismo orden, pero no a la misma familia de los perezosos actuales. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, continuamos con la rata cangrejera. Es uno de los roedores más grandes descubiertos. La especie evolucionó en Norteamérica y Centroamérica.
Siguiente. El pecarí cabeciplano. Fue nombrado Platygunus por John Elton LeConte en 1848. Sus fósiles se encontraron desde Canadá hasta México y cruzó Sudamérica hace 4 millones de años. Siguiente. El ave del terror también se le llamó titán, evolucionó en Norteamérica proveniente de un grupo muy grande. Era dominante en Sudamérica, fue una de las grandes aves voladoras con alas muy pequeñas. Tenía un gran pico en forma de hacha y se cree que podía correr a una velocidad de 65 kilómetros por hora. Siguiente. El puercoespín norteamericano. También se le llama erizo. Forma parte del grupo de roedores que evolucionó en Sudamérica hace más de 20 millones de años. Son miopes y de lento movimiento. Poseen un antibiótico en su piel que usan para prevenir infecciones. Siguiente. El caballo suramericano. La especie fue descrita originalmente en 1845. Usando el fósil de un molar superior derecho encontrado en las cavernas del lago Santa en Brasil. Era herbívoro y es extinto. Se considera la especie de mayor tamaño en el grupo de caballos extintos que comen pasto. Siguiente. El armadillo de 9 bandas, especie de este género, ya había llegado hasta Norteamérica hace 2.4 mil años. Hoy se encuentra desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Posee una armadura ósea que les cubre la cabeza, el cuerpo y la cola. Su zona central puede tener de 5 a 9 anillos. Siguiente. El pampatérrido norteamericano. Las placas de su caparazón eran más flexibles y permitían más movimiento que las de sus parientes vivos. El primer fósil norteamericano fue encontrado en 1955 por el profesor Florence Dandy. Siguiente. El perezoso gigante ermitaño. Puede erguir su cuerpo y posarse sobre sus patas traseras para comer hojas y frutos de los árboles. Usaba la cola para poder balancearse o para poder balancear su peso cuando se erguía. Sus huesos fósiles se encontraron en Acero, Panamá, en depósitos de unos 40.000 años de antigüedad. Siguiente. El Confoterio colmillo de pala pertenece a un grupo extinto de Proboscidea, el grupo de los elefantes que vivieron a comienzos del Mioceno y Plioceno, dispersándose desde Norteamérica a Euroasia, Asia y Sudamérica. En general fue nombrado por el científico Carl Burmeister en 1837. Siguiente. El capibara pertenece al mismo grupo de los roedores suramericanos que los puercoespín y los capibaras gigantes que habían migrado antes del cierre del Istmo. Es el roedor viviente de mayor tamaño y peso del mundo, y en Panamá lo llaman conejo poncho. Siguiente. Armadillo gigante habita en Brasil desde el periodo... El periodo Plioceno y Pleistoceno, una especie hermana, habita en Norteamérica hace 2 millones de años, poseía un grupo central de placas que le permitían cierto movimiento de manera similar a los armadillos modernos. Los restos de mandíbulas y piezas dentadas, así como sus garras fuertes, aptas para excavar, sugieren que se alimentaba de hormigas y termitas. Siguiente. El oso caricorto. Oso de esta familia norteña llegaron hasta Argentina diversificándose. Además de carne, consumían alimentos ricos en carbohidratos como frutas o miel. Probablemente utilizaban las cuevas como refugio. La extinción de 6 a 7 especies de este diverso grupo de osos puede estar relacionada con drásticos cambios ambientales de fines del Pleistoceno, a finales de la era del hielo, ¿verdad? Con la presión de la caza ejercida también por los hombres. Siguiente. Toxodonte tropical.
Su nombre mixto deriva de que tenía características de varias especies. Por ejemplo, era grande como un elefante, tenía la espalda arqueada como un bisonte y el cráneo parecido a un rinoceronte. Es la única especie del grupo de los extraños ungulados suramericanos que se conoce. Cruzó o migró de Suramérica durante el Gavi, pero solo llegó hasta el norte de México. Siguiente. Jaguar. Es la única de las 4 especies actuales de este género que se encuentra en América. Es el mayor felino de América y el tercero del mundo después del tigre y del león. Es solitario y le gusta nadar. Requiere extensas áreas para obtener alimento. Siguiente. Felino dientes de sable. Estos gigantes no están emparentados con los tigres actuales. Son un grupo de felinos que se separaron temprano del tronco común y se extinguieron sin dejar descendencia. Siguiente. Tapir de Bairo. La familia de los tapires fue muy diversa en Euroasia y Norteamérica hace 20 millones de años. Hoy solamente está representada por el general Tapirus, que sobrevive gracias a que migró hacia Sudamérica. Siguiente. Mastodonte de Cuvier. Sobrevivió hasta el Holoceno temprano en Sudamérica, siendo el último representante de la familia de los confotéridos. En Panamá se han encontrado piezas fósiles en Herrera. Siguiente. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Erika. Buenas noches, mi nombre es Erika Quiñones. Les hablaré acerca de lo que es la descripción del gran intercambio americano y su influencia en la fauna americana. Este importante evento, que concluyó hace aproximadamente 3 millones de años, consistió en una doble migración masiva de organismos terrestres y de agua dulce entre ambos continentes. Pero estos movimientos en masa de norte a sur y viceversa, aunque fueron muy equitativos al principio, no fueron igualmente exitosos para todos. Mientras los emigrantes del norte encontraron condiciones óptimas para su desarrollo en el sur, los sureños encontraron en el norte un mundo hostil, que no favorecía precisamente su supervivencia. Del norte llegaron grandes ungulados como los tapires, los caballos, los ciervos y los camélidos, ancestros de las llamas, como podemos observar ahí en las imágenes, la llama paradójica. Y también fieros carnívoros como los felinos y caninos, entre otros muchos. Del sur llegaron al norte los perezosos, los armadillos, las zarigüeyas y varios tipos de roedores, entre otros. Entre los anfibios y reptiles también se produjo un intenso intercambio. Y al norte llegaron, por ejemplo, los caimanes y las boas, mientras que al sur arribaron los crótalos y las salamandras. Ahí podemos observar también de los animales que entraron, fueron el oso hormiguero. Y aquí en la siguiente imagen podemos ver el Gavi 3, en la fase de Gavi 3, que podemos observar ahí en la parte norte los animales que entraron por la zona norte. ¿Por qué las especies del norte eran más fuertes que las del sur? Surge esa pregunta. Se han planteado 2 razones fundamentales. La primera es sin duda el clima, porque ya que el clima cambia, ¿verdad?, de norte a sur, entonces hay diferentes climas. La siguiente, por favor, compañera. Las especies de Norteamérica estaban acostumbradas a tolerar condiciones climáticas más extremas y cambiantes. Y cuando llegaron a las condiciones tropicales del sur, no requirieron grandes adaptaciones para expandirse con facilidad por el continente. Ahí podemos observar otras especies, ¿verdad?, como el jarawindi, el pecari de collar, la zarigüeya común, el venado de ciénaga. No fueron capaces de desarrollarse rápidamente a los cambios necesarios para combatir las adversidades climáticas, sobre todo a medida que iban hacia el norte. Es por eso que algunas de las especies pues se extinguieron y otras tuvieron que evolucionar para poderse permanecer en dicha área o hábitat. La otra causa está en la historia, en cómo se adaptaron rápidamente al cambio climático, ¿verdad?
Y esto que estaban sometidos a grandes presiones e intercambios de fauna, previos con Eurasia, de manera que sus habitantes eran más resistentes y competitivos al momento de unirse con Sudamérica, que llevaba mucho más tiempo aisladas. Este trascendental evento significó la formación definitiva del conjunto biogeográfico de las Américas, moldeando hasta nuestros días la riquísima diversidad de fauna del continente americano. Gracias a ello tenemos pues nuestra diversidad de fauna. Como les había comentado, muchos ya se han extinguido y otros pues están en la actualidad, son los ancestros. Aquí les voy a contar más adelante, compañeros. La siguiente. Aquí pues continuamos con el intercambio biótico americano, como podemos observar, de las especies que teníamos en esta zona. Aquí tenemos lo que es el cuatri sudamericano, que su dieta es carnívora. Este también está está viviente todavía, no se ha extinguido. Podemos ver también el mapache gangli, que actualmente habita desde Costa Rica a Brasil. Aquí tenemos las otras especies como es el lobo temible, que este nombre científico es Coacila o Divil. Aquí también tenemos la especie la taira, otro tipo de especie que teníamos en el gran intercambio americano. Tenemos la comadreja, colilarga, tenemos la nutria. La siguiente, compañera. Tenemos lo que es el ratón de bolsa selvático, lo que es el conejo muleto. También aquí tenemos lo que son los perezosos, que estos son diferentes de las especies que hay en la actualidad. Unos eran de 2 dedos y los otros eran de 3 dedos. Las características de esto es que duermen bastante, durante bastante tiempo. La siguiente, compañera. Aquí también podemos observar lo que es la ratilla roja amazónica. Podemos ver los monos arañas del continente centroamericano. Y aquí tenemos un pequeño resumen de lo que son las épocas de lo que fue el intercambio americano, como en la época del Mioceno, el pre-Gavi, el Gavi 1, el Gavi 2, el Gavi 3, el Gavi 4, en general, ¿verdad? Y muchas gracias por su atención. Espero que hayan adquirido mayor conocimiento, pues, y a seguir buscando más conocimiento acerca de este interesante tema. Que tengan muy buenas noches.